La convivencia es el primer ondazo a la realidad, digamos. Hay, digamos, defectos o actitudes que uno vislumbra, ¿no? Cuando está de novio, en este medio así, pero cuando las vivís todos los días, cuesta, sí. Yo pensé que lo iba a cambiar. Al principio de la convivencia hubo un montón de roces. Hay cosas pequeñas que no me molestan si son de una forma u otra. Y ella hay cosas pequeñas que de repente le da mucha importancia y se puede poner mal, en el sentido de enojarse. Eso yo lo veía como un defecto. Escúchame, algo tan chiquitito no te podés enojar. Por ejemplo, a Juanpi es un búho nocturno. Yo sabía que a él le costaba levantarse a la mañana y pensé que no iba a tener problemas con eso, pero la verdad que viviendo con él, tener que levantarlo a la mañana y que no reaccione, o sea, tener que tirarlo de la cama, para mí era algo traumático. A mí me enseñaron a que cualquier problema que había, lo primero que tenías que hacer es perdonarte y seguir adelante y después ves cómo lo solucionás. Y ella tenía otra costumbre, o sea, ella se enojaba y se enojaba. Otras cosas que me gustaba mucho de él cuando estábamos de novios, después me pesó los primeros años de convivencia. Él es muy de pensar todo antes de hacer. Y te lo piensa y da vuelta y pregunta y pregunta y da vuelta y lo piensa y lo piensa y lo piensa. Y yo me empiezo a poner nerviosa porque yo soy de hacer. Aunque quede medio mal, pero que quede. Y digamos, a mí me gustaba eso de él, de que fuera así, no mandado, ni que razonara, que pensara, que todo. Pero bueno, había momentos en la vida donde yo decía, por favor, decidí algo, porque si no seguimos acá. Yo venía de una vida muy adolescente, yo siempre fui muy despreocupado, nunca me preocupé por nada, nunca junté una ropa porque me la juntaba mi mamá. Una diferencia que tuvimos, ¿no? Que yo me tuve que hacer más cargo de mis cosas, que me hizo muy bien, pero en su momento no lo entendía. De novios no habíamos convivido, fue la convivencia y el embarazo de Guadalupe, con todos los cambios hormonales que implica un embarazo y todo lo demás, que una está mucho más sensible a todo. Ese primer año fue pelea por todo. Pero La llegada de un hijo, yo sinceramente no estaba para nada preparado. No sé si algún día hubiera estado preparado, pero bueno, como que necesitaba escaparme, digamos, ¿no? Encontrar dispersión, porque me sentía un poco agobiado por la nueva responsabilidad. Yo me sentía desbordada con todo y cuando hacía cualquier cosa que estaba fuera de lo que yo esperaba, sin haberle dicho que esperaba, obviamente, ¿no? Era, tenés que adivinar lo que yo espero. Pero cuando yo esperaba algo de él y hacía algo distinto, era un enojo, una bronca, una frustración y me fallaste. La verdad, o sea, súper dura. Y un hijo, en un sentido, cuando uno es así como soy yo, ¿no? Como era yo, que despreocupado y digamos que no me costaba hacerme cargo de otro, bueno, lo tengo yo, te lo cuido, viniste vos, listo, te lo paso, y ahora ya 2 hijos, ya hay un hijo para cada padre. Yo que seguía sin estar preparado, necesitaba más dispersión. Necesitaba, digamos, hacer cosas que me distraigan, y bueno, en esas cosas uno a veces es egoísta. Ese egoísmo lastima, el egoísmo lastima. A raíz de eso, digamos, como que por ahí descuidé un poco el cuidarla a ella, ¿no? Me cuidaba más a mí mismo. Me acuerdo una pelea muy fuerte que tuvimos. Mateo tenía, no sé, 5 meses, una cosa así, que yo dije, armo el bolso y me voy a lo de mi mamá. No sé, o sea, no veía salida. Y ya teníamos las vacaciones pagas para irnos a la semana. Dije, bueno, me voy de vacaciones por los nenes y cuando vuelvo me separo. Con mis padres sabía que digamos, no podía contar para la experiencia, digamos, de remar la dificultad porque mis hermanos tampoco. Y de mi grupo de amigas éramos 3 las que nos habíamos casado para ese entonces y una ya estaba separada y la otra estaba ahí también en veremos, con lo cual yo no le iba a llevar mis problemas porque era quizás hundirla también más a ella. Así que la verdad, en el momento de la crisis yo me sentía muy sola.
O sea, vos te juntás con tu grupo de amigos del colegio, del trabajo, lo que sea, y todos, no todos, perdón, y muchos tienen costumbre de no darle importancia al matrimonio, no darle importancia a la pareja, no darle importancia a los hijos, de buscar diversión. Cuando vos planteas un problema, no, estoy cansado. Ah, ¿qué estás haciendo? Vamos, salgamos, que esta noche vení. Y digamos, enseguida te tiran el gancho para llevarte, ¿no? Mis amigas se juntan todos los viernes a comer, a tomar algo. Bueno, obviamente en San Telmo porque es de donde yo venía, ¿no? Es una taladre constante. Venite, pero vos tenés que tener tu noche de mujeres libres. A ver, yo no busco una noche de mujeres libres. Yo no estoy esclavizada, yo elijo una vida en familia distinta. Entonces, a un cumpleaños voy, a una reunión voy, pero todos los viernes no me voy a ir a tomar unos tragos a San Telmo porque no me siento ni menos libre, ni más mujer. Pero eso, de enfrentarte a un grupo de gente que amás, porque son mis amigas de toda la vida y las amo, para decir, no, yo elegí esto y quiero, es mucho más fácil cuando vos tenés todo un grupo de apoyo que está viviendo la misma que vos que cuando estás solo como un hongo. Pero bueno, es duro. Sí. No nos separamos, ni mucho menos, pero bueno, ella se puso muy mal, digamos. En un momento sé que ella hasta pensó en una separación porque se sentía muy defraudada, porque yo no estaba siendo... no le daba el soporte necesario, no estaba haciendo lo que ella necesitaba. Claro, yo estaba haciendo lo que yo necesitaba. Me costó mucho recuperar la confianza porque una de las cosas más difíciles de recuperar es la confianza. En ese momento yo sabía que ella era la mujer para mí, la mujer que Dios tenía preparada para mí, con quien yo quería estar toda la vida, y me ponía mal saber que la estaba arruinando, estaba arruinando la situación. Entonces, bueno, quiero tratar de cambiar, no estaba preparado para esto, sé que no estoy haciendo las cosas bien, pero bueno, ayúdame y vamos a buscarle la vuelta para que funcione.